Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Paola Valenzuela, soy especialista en nutrición y esta vez quiero hablarles sobre el tema de salud intestinal y probióticos. ¿Por qué es importante la salud intestinal? ¿Por qué decimos que el eje o el centro de la salud está en nuestros intestinos? Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Primero quiero hablarles sobre algunos conceptos importantes. El primero de ellos es microbiota. ¿Qué es la microbiota? Lo que anteriormente nosotros conocíamos como la flora intestinal o la flora microbiana, hoy se ha denominado microbiota. Este es el conjunto de microorganismos que podemos encontrar en nuestro cuerpo, tanto en nuestra piel como en mucosas, en la boca, pulmones, intestinos, en los genitales, etcétera, y cumplen funciones muy específicas que pueden afectar para bien o para mal a nuestra salud. Cuando nosotros hablamos de microbiota intestinal, nos estamos refiriendo específicamente al conjunto de bacterias que habitan en nuestro tubo digestivo, que es una comunidad que tiene funciones muy importantes tanto en la salud como en la enfermedad. Cuenta con bacterias en su mayoría y contribuye al funcionamiento del organismo, pero también se encuentran en nuestros intestinos virus, hongos y protozoos. Los microorganismos que residen en estos lugares más o menos de forma permanente ahí y en algunos casos pueden realizar funciones benéficas que son indispensables para nuestra vida. Entre las principales funciones de la microbiota intestinal se encuentra la de proteger a nuestro cuerpo de otros patógenos, de microorganismos dañinos que le pueden ocasionar ciertas enfermedades, contribuir en la nutrición, nos ayuda a asimilar o a producir ciertas sustancias que necesitamos y a la regulación de la inmunidad de nuestro cuerpo. En nuestros intestinos tenemos aproximadamente el 70% de nuestro sistema inmune. Por ello, la gran importancia de que nuestra microbiota y nuestra salud intestinal estén al 100% en esta época de pandemia. Las bacterias que tenemos nos ayudan a metabolizar, por ejemplo, ciertas fibras y componentes alimentarios no digeribles, moco endógeno y desechos celulares. Esto a su vez va a servir como fuente de energía para que estos microorganismos se puedan reproducir y también producen ácidos grasos de cadena corta que el huésped, en ese caso los humanos, podemos absorber. Con esto favorecemos la absorción de calcio, de magnesio, de hierro y de otros tantos nutrientes, estimulando también la producción de vitaminas del grupo B, vitamina K y sintetizando también ciertos aminoácidos. Otra de las funciones que tiene la microbiota, aparte de la función metabólica, es una función como defensa o protección contra otras bacterias que pueden entrar en nuestro cuerpo. En los intestinos nosotros absorbemos los nutrientes que necesitamos, pero también si nuestro intestino está permeable o poroso, se pueden absorber ciertos patógenos a nuestro torrente sanguíneo y las bacterias, los microorganismos que tenemos ahí van a ser una barrera de defensa también. Los microorganismos también producen ciertas sustancias llamadas bacteriocinas, que lo que hacen es atacar a otras bacterias. Entonces, si proliferan los microorganismos o bacterias buenas, van a impedir el desarrollo de las malas. También tienen una función trófica que controla la proliferación de las células implicadas en el desarrollo de nuestro sistema inmunológico y en el sistema nervioso. En el tubo digestivo nosotros tenemos entre 10 y 100 billones de bacterias, lo que representa una masa de aproximadamente entre 1 y 2 kilogramos de peso. Y lo más importante de esta masa microbiana son sus genes. La carga genética que tienen se dice que es mucho mayor a las células humanas que tenemos. La relación que tenemos en nuestro cuerpo es aproximadamente de una célula humana a 100 células microbianas. Por eso algunos dicen que nosotros somos solamente el huésped de millones y millones de bacterias. Somos un organismo que dentro tiene un universo entero. Esto es muy importante para entender las funciones que cumplen estas bacterias. Algunos estudios se han centrado en ellas desde hace mucho tiempo, pero últimamente se han estudiado muchísimo más, sobre todo en el tratamiento de algunas enfermedades, de algunos patógenos. Ahorita que estamos viviendo una pandemia, este es un tema muy importante
Y también se están estudiando ciertos hongos como las famosas cándidas, que hay muchas personas que tienden a tener candidiasis, a que se desarrolle de una manera excesiva este hongo, y también virus, protozoos y otros tipos de virus que se llaman fagos, cuya función es controlar las poblaciones bacterianas. Entonces, no todas las bacterias son malas, no todos los virus son malos. Debe de haber un equilibrio en nuestro sistema digestivo para poder tener una correcta salud. En definitiva, podemos afirmar que se trata de una comunidad muy rica y muy variada la que habita en nuestro cuerpo. Si ven estas imágenes, en la primera podemos observar las células microbianas que están en nuestro cuerpo, que van desde un 70 a un 90%. Lo que nosotros estamos cargando es muchísimo más de células microbianas que de células humanas, como les decía. Puede ser solamente del 10 al 30% de células humanas. Esto representa aproximadamente entre 1 y 2 kilogramos, y ahí hay aproximadamente 1000 especies diferentes de microorganismos, de los cuales los que más predominan y más se ha encontrado que tienen funciones en nuestro cuerpo son entre 150 y 170 especies diferentes. El 95% de las enfermedades que tenemos están ligadas de alguna u otra manera a nuestra microbiota. Lo que no se sabe todavía es como en el cuento de la gallina y el huevo, que sí que fue primero, que si ciertas enfermedades nos llevan a un desequilibrio en nuestra microbiota, o si el desequilibrio en nuestra microbiota nos lleva a desarrollar ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay estudios en ratones en los que han escogido especies que tienen tendencia a ser obesas y otra con tendencia a ser delgadas. En el laboratorio lo que se hace es hacer cambios en su microbiota de los ratones obesos por la de los delgados y de las delgados por lo de los obesos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que al hacer este cambio en su microorganismo, los ratones delgados se engordan y los ratones obesos adelgazan. Estos estudios se han reproducido en parte con humanos y existen grandes expectativas de poder manejar obesidad y muchas otras enfermedades como diabetes. También se están probando con diabetes a través de la modulación o el cambio de nuestra microbiota. Incluso se ha estado probando con el trasplante de heces fecales, y al hacerlo de una persona con diabetes a una persona sana, se desarrolla esta intolerancia a la glucosa, y al poner microbiota sana en una persona con diabetes se logran controlar los niveles de glucosa. Estos son estudios que todavía están en experimentación, pero nosotros podemos con nuestra alimentación, con nuestros hábitos y con algunos suplementos empezar a modificar nuestra microbiota a favor de nuestra salud. Cada microbiota es distinta, es como las huellas dactilares. Los hábitos de vida son diferentes en las personas y es muy difícil establecer variables en los estudios que permitan generalizarlo. Se dice que aproximadamente una tercera parte de nuestra microbiota es común o general a la mayoría de las personas, pero los otros 2/3 o 2/3 partes es diferente de una persona a otra. Y esta varía incluso desde el momento de la concepción, desde el momento del parto, ya sea vía natural o vía cesárea. La microbiota, son los primeros microorganismos que nos van a habitar, son muy diferentes en cualquiera de estos dos casos, en la alimentación, en si nos dieron pecho, en nuestra edad, en nuestro, incluso el lugar donde vivimos, la contaminación, el estrés, etcétera, van haciendo cambios en los microorganismos que tenemos. ¿Por qué es tan importante la salud digestiva? Si ustedes han escuchado por ahí que hay un segundo cerebro, este se encuentra en nuestro tubo digestivo. El primer cerebro, que es el cerebro que tenemos, cuenta con aproximadamente 85.000 millones de neuronas. Ahí se producen los famosos neurotransmisores, que son las sustancias encargadas de llevar la información de neurona a neurona, y se produce más o menos un 50% de la dopamina y 5% de la serotonina. ¿Qué son estos neurotransmisores? Son los encargados de que nosotros podamos sentir felicidad, de que podamos concentrarnos, de que podamos sentir bienestar. Incluso ahorita las investigaciones en psicología, en nutrición, en medicina, se están centrando mucho en la salud intestinal, porque se ha visto que nuestra conducta incluso y nuestro estado de ánimo y nuestra vitalidad
dependen de nuestra salud intestinal. En los intestinos nosotros también tenemos neuronas, mucho menos que en el cerebro, pero cumplen funciones muy importantes. En los intestinos se producen alrededor de 40 neurotransmisores diferentes, pero la importancia es que se produce aproximadamente un 50% de la dopamina y un 90% de la serotonina, que antes pensábamos que se producía solamente en el cerebro. Entonces, por la importancia que tiene nuestro sistema digestivo, se ha denominado como el segundo cerebro. Desde hace varios años se ha estado investigando mucho sobre esto y la información más reciente nos lleva a que por la importancia que tiene nuestra microbiota, que son estos microorganismos que habitan nuestro cuerpo, se han denominado como un órgano aparte por las funciones metabólicas que tienen y se les ha denominado como el tercer cerebro. Entonces, es muy interesante ir conociendo un poquito sobre esto. ¿Qué es lo que va cambiando nuestra microbiota? Yo les decía que hay muchos factores que van a determinar el tipo de microbiota que tenemos. A lo largo de la vida vamos desarrollando ciertas alteraciones en nuestro cuerpo y lo que más podemos nosotros hacer para modular o modificar nuestra microbiota es cuidar nuestra alimentación. La dieta es el factor más importante para determinar cuáles son los microorganismos que van a habitar en nuestro cuerpo, de qué tipo y qué cantidades, que es el número diferente de especies que nos van a poblar. Y es uno de los parámetros que mejor van a indicar el estado de salud o de enfermedad de una persona. Pero no solamente influye la alimentación, sino que también depende el nivel de estrés, la exposición al sol, el sueño, el descanso, el sexo, la actividad física y los fármacos que estamos tomando, entre otros. Los fármacos que más nos afectan en la microbiota son los antibióticos, que como su nombre lo dice, eliminan las bacterias que nos están ocasionando enfermedades, pero no nada más eliminan esas bacterias, sino que barren o arrasan con todos nuestros microorganismos, sean benéficos o sean patógenos. Entonces, muchas veces es donde más se está utilizando el uso de probióticos cuando se está tomando algún tipo de antibióticos. La alteración que existe en nuestra microbiota se ha denominado como disbiosis. Esta disbiosis puede deberse a que los organismos benéficos han disminuido muchísimo en cantidad, o bien que los patógenos o los malos hayan aumentado, ya sea por una mala alimentación, por el estrés, la contaminación, etcétera, o que haya disminuido el tipo o biodiversidad de los microorganismos que tenemos. Se dicen que entre mayor diversidad o más microorganismos diferentes tengamos, vamos a gozar de mayor protección y mayor salud. Entonces, debido a todos estos cambios en nuestra microbiota, estas alteraciones que tenemos debido a nuestro estilo de vida, a veces es bueno utilizar los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que si los tomamos en cantidades adecuadas nos van a dar efectos benéficos para la salud del sujeto que los recibe. Los podemos encontrar tanto en forma de fármacos, de suplementos o de alimentos. En muchos alimentos fermentados podemos encontrar estos microorganismos benéficos para nuestra salud. Los probióticos van a estimular sobre todo las funciones protectoras del sistema digestivo. Pero para que un organismo pueda realizar esta función protectora, tiene que cumplir con ciertos criterios, entre ellos la capacidad de habitar en el intestino. Debe de tener un tiempo corto de reproducción para poder multiplicarse en nuestros intestinos, ser capaces de producir compuestos antimicrobianos, como les decía, los microorganismos buenos van a hacer que no se desarrollen o no proliferen los microorganismos malos, ser estables durante el proceso de producción cuando se están elaborando, en la comercialización y distribución para que puedan llegar vivos a nuestros intestinos. Por ejemplo, me ha tocado de muchas personas que a veces pensamos que con ir a la tienda, ir al supermercado y comprar un yogur o una bebida de esas lácteas que dice que tienen ciertos microorganismos como lactobacilos, ya con eso estamos dándole un buen aporte a nuestro cuerpo. Sin embargo, estos microorganismos son sensibles al calor. Si estos alimentos son pasteurizados, que en su mayoría lo son,
ya esos microorganismos no tienen vida. Entonces, para que sea denominado como probiótico, ese es el punto más importante, que lleguen vivos al intestino. Es fundamental que puedan ser capaces de atravesar la barrera gástrica para poder multiplicarse y poder habitar y colonizar el intestino. Hay muchos probióticos de muy mala calidad también que nos están vendiendo, que no son resistentes, por ejemplo, el pH del estómago, a los ácidos, a los ácidos biliares. Entonces, deben de ser productos de muy alta calidad que nos garanticen que realmente estos microorganismos puedan repoblar nuestros intestinos. Aunque actualmente hay muchas presentaciones de probióticos, se ha comprobado que solo unos pocos pueden asegurarnos que cumplan estas funciones gracias a la tecnología de fabricación. Hay que diferenciar también la palabra probióticos de prebióticos. Los probióticos son los microorganismos y los prebióticos es el alimento que estas bacterias necesitan para poder mantenerse vivas y reproducirse. Entonces no basta nada más con tomar probióticos si yo no les voy a dar ese alimento que necesitan a nuestras bacterias. Regularmente los productos que utilizan como fuente alimentaria son fibras. La mayoría de las bacterias, por ejemplo, las bifidobacterias, que son de las más comunes, se alimentan de fibra y la suplementación alimentaria con algunos tipos de fibra también, como la inulina, puede ser muy beneficioso para el crecimiento de estas. Dependiendo del tipo de bacteria o de microorganismo, pues pueden ocupar otras fuentes alimenticias también. Hay algunos que utilizan la lactulosa, que es un tipo de azúcar, otras se alimentan de proteínas y en menor frecuencia algunas otras se alimentan de grasas. Entonces, por eso regularmente hay personas que dicen que si consumimos mucho azúcar, por eso tenemos más cándida, que si estamos consumiendo más alimentos sanos, van a proliferar más estas bacterias benéficas y no va a haber alimento para las otras que nos están dañando. Entonces, hay productos que ya vienen o traen combinado tanto probióticos como prebióticos y a ese tipo de productos se les llama simbióticos porque trabajan en conjunto. ¿Cuáles son los beneficios de los probióticos? Muchas enfermedades tienen su origen o afectan directamente nuestro intestino. Yo les comentaba que los intestinos son el centro de nuestra salud y si estamos enfermos o tenemos ciertos padecimientos, inflamación, esto hace que haya un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal. Los probióticos nos van a ayudar a restaurar y fortalecer esta microbiota. Nos van a ayudar también para digerir ciertos alimentos. Hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que utilizan los probióticos para poder digerir mejor este azúcar. También nos ayudan a mantener un equilibrio entre nuestra flora intestinal. Intervienen en la síntesis de ciertas vitaminas como las del grupo B, mejoran y regulan nuestro tránsito intestinal. Nos pueden beneficiar tanto si tenemos, por ejemplo, diarrea como si tenemos estreñimiento. Fortalecen nuestro sistema inmune. El 70% de nuestro sistema inmune está en nuestros intestinos. Y una de las primeras barreras de defensa que tenemos es nuestra mucosa intestinal y los microorganismos nos van a ayudar mucho a que nuestros intestinos no estén permeables o porosos. Cuando yo tengo una muy mala alimentación, que estoy consumiendo un exceso de azúcar, de gluten, de caseína, de alimentos que no digiero bien, de comida chatarra, etcétera, esto va haciendo que las paredes intestinales se vayan haciendo porosas y no se absorban en mis intestinos solamente nutrientes, sino que se puedan ir también ciertos patógenos, ciertos microorganismos, ciertas partículas no digeridas que al entrar en contacto con mi cuerpo, el sistema inmune va a entrar en alerta porque lo va a tomar como si fuera algo extraño. Entonces vienen los anticuerpos a protegernos y se da la inflamación. Cuando nosotros tenemos una buena barrera intestinal, cuando nuestros intestinos no están porosos o permeables y estas bacterias están cumpliendo sus funciones como son, van a impedir el paso a mi torrente sanguíneo de sustancias que no deban entrar. Por eso nos ayudan tanto a fortalecer nuestro sistema inmune. Aparte, producen ciertas sustancias también implicadas en todo el proceso inmune.
Estos son solamente algunos de los beneficios de los probióticos. Se han estudiado muchísimos por el momento. Sobre todo, se han estudiado en ciertos tipos de diarrea, en síndrome de intestino permeable o irritable también, en estreñimiento, etcétera. ¿Cuáles son las características que debe de tener un probiótico para que sea de buena calidad? ¿O qué es lo que nosotros debemos de buscar siempre que antes de comprar un probiótico que vamos a tomar en cuenta para que nos dé los beneficios que realmente buscamos? Punto número uno, que sea seguro. Este producto no debe de tener ni patógenos ni tóxicos, nada que dañe mi salud y debe de ser libre de efectos adversos. Otra característica muy importante a tomar en cuenta con los probióticos es que estén vivos, como les decía, que sean resistentes a la destrucción tecnológica. Desgraciadamente, la mayoría de los yogurts y bebidas que nos venden fermentadas con las funciones como probióticos que nos venden en la industria, pues son pasteurizados, sufren cierto calentamiento, que esto hace que mueran estos microorganismos y ya no van a llegar vivos a nuestros intestinos. Aparte de que estén vivos en su vida de anaquel, la característica más importante es que puedan llegar vivos a mis intestinos, que sean resistentes a la destrucción por secreciones gástricas o biliares, que sobrevivan el pH de nuestro estómago y que tengan la capacidad de poder estar o adherirse a mi epitelio intestinal y colonizar ahí, que puedan reproducirse en nuestros intestinos. Otro de los puntos muy importantes es que sean estables, que permanezcan vivos en su vida útil, en esa vida de anaquel. Debemos de fijarnos siempre en la caducidad de estos productos y que entre lote y lote haya una variabilidad mínima entre ellos, que estén presentes en una cantidad adecuada. Deben de contener un mínimo de microorganismos o de unidades formadoras de colonia, de cepas viables, para que nos den los efectos beneficiosos que se han demostrado en los estudios. Otra de las características muy importantes que debemos de fijarnos siempre es que estos productos deben de tener un nombre y un apellido, deben de tener género y especie de cuál es la cepa de la que estamos hablando. Deben de contar con respaldo y evidencia científica. Debe de haber estudios controlados de eficacia en los seres humanos. El almacenamiento es muy importante también y el relleno en el que vienen presentes estos microorganismos no debe de afectar que puedan estar vivos o que sean viables estas cepas. Entonces, hay algunos que vienen en polvo, hay algunos que vienen en tabletas, hay algunos que vienen en cápsulas o líquidos. Debemos de ver que esos aditivos que contengan no afecten la vida útil de nuestros microorganismos. Cada cepa debe de presentar un efecto beneficioso para la cual ya se ha mostrado evidencia científica. Y otro punto muy importante es el etiquetado. Debe de haber en estos productos una etiqueta donde se especifiquen claramente todas estas características de forma clara. ¿Qué género, qué especie, qué lote, fecha de caducidad, qué sustancias traen de relleno, cuáles son las cepas, en qué cantidad vienen, etcétera? Entonces, ¿cómo vamos a elegir el mejor probiótico? Debemos de tomar en cuenta todas estas características. Por eso yo ahorita les voy a recomendar este probiótico que a mí me encanta, que cumple con todos y cada uno de estos puntos importantísimos para verificar que tengamos los resultados deseados. Estos son Probiotic de Nutrilite, una presentación súper práctica que viene en sobres, que no necesita refrigeración. Podemos llevarlo a todas partes, incluso en las personas que viajan mucho, lo pueden traer en su bolsa y tomarlo en el momento en que lo deseen. Cada sobre contiene 6.3 mil millones de unidades formadoras de colonias de bacterias beneficiosas que han sido clínicamente probadas. Aparte, también contiene 1 gramo de fibra prebiótica, que les decía que es el alimento de los probióticos. Así que este producto puede considerarse como un simbiótico, porque viene el microorganismo y viene su alimento también.
No contiene colorantes, saborizantes ni conservadores artificiales. No contiene gluten, lactosa ni soya. Y como les comentaba, viene en una presentación súper práctica. Es una combinación exclusiva de 5 cepas de bacterias buenas, incluidas los lactobacilos para el intestino delgado y las bifidobacterias para el intestino grueso, que son los microorganismos que más se han estudiado. Están elaborados con una tecnología denominada llegan vivas, que son cepas naturalmente fuertes que resisten las condiciones hostiles del estómago, el pH ácido y las secreciones biliares. Esta es una manera natural de apoyar nuestra inmunidad y nuestra digestión saludable, manteniendo un equilibrio entre las bacterias buenas en el intestino con su uso diario. ¿Cómo se toma este producto? La temperatura influye en las opciones de supervivencia de algunos probióticos. Les comentaba que incluso algunos alimentos o productos que se venden en el mercado, pues ya por el procesamiento, la pasteurización, el calentamiento, o si no se refrigeran adecuadamente, pues ya han muerto la mayoría de estos microorganismos. Este producto es muy estable, como les decía, debido a su tecnología de llegan vivas. Sin embargo, sí pueden ser sensibles a temperaturas muy altas. Entonces, si nosotros vamos a consumir líquidos muy calientes, café, té, alguna sopa o caldo muy caliente, lo ideal sería esperar entre 30 minutos y una hora, ya sea antes o después de los alimentos, para que el calor no les afecte. Con 30 minutos sería más que suficiente para poderse tomar una taza de café o té y poder tomar los probióticos. Si vamos a consumir algo mucho mayor o a temperaturas mucho más altas, pues sí hay que esperarnos mínimo una hora. Este producto se puede verter directamente en nuestra lengua o lo podemos preparar en algún líquido, en algún jugo, en algún licuado, siempre y cuando sea a temperatura estable, no tan fría, o sea, no congelarlo, ni a temperatura muy caliente. Tampoco se recomienda mezclarlo con bebidas gaseosas o refrescos. Un punto muy importante a tomar en cuenta, que la mayoría de las personas que lo consume porque está consumiendo antibióticos, es esperarnos por lo menos 2 horas entre el consumo del probiótico y el antibiótico. Por ejemplo, si estamos tomando los antibióticos cada 12 horas en la mañana y en la noche, lo ideal sería consumir el probiótico a mediodía. Si estamos consumiendo antibióticos cada 8 horas o se nos dificulta esperarnos tantas horas, con 2 horas que haya de diferencia nada más de la toma del antibiótico, es más que suficiente para poder tomar el probiótico sin que afecten su función. ¿Cuándo se recomienda que lo tomemos? Cuando estamos muy ocupados, cuando estamos muy estresados, esto hace que se altere nuestra microbiota. Si viajamos mucho, si nos alimentamos mal, sobre todo consumiendo comida chatarra, muchos azúcares, muchas harinas refinadas, refrescos de cola, cuando no estamos consumiendo suficientes frutas y verduras, no le estamos dando el alimento a nuestros microorganismos. Si nosotros no dormimos bien, si estamos expuestos a mucha contaminación ambiental, si se consume alcohol, tabaco o cualquier otra droga, eso también afecta directamente mi microbiota. Si estamos en tratamiento por antibióticos o consumiendo otros muchos fármacos, la mayoría de los fármacos inciden directamente tanto en la cantidad como en la variabilidad de microorganismos que tenemos. Si nosotros queremos apoyar y fortalecer nuestro sistema inmune, si tenemos problemas digestivos, si tenemos enfermedades autoinmunes, algún trastorno neurológico, también se ha encontrado que tiene muy buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar siempre? Tener una buena salud intestinal. Nuestros intestinos son el centro de nuestra salud. Es donde nosotros absorbemos los nutrientes necesarios para nuestra vida, pero también es por donde pueden entrar la mayor parte de tóxicos y productos dañinos a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Tratar de evitar lo que nos está afectando. Dormir bien, tratar de limitar la exposición a la contaminación, comer lo más sano posible, alimentos naturales, evitar comida chatarra, consumir suficiente fibra
evitar lácteos, gluten, alimentos procesados, etcétera. Si nosotros evitamos todo eso que nos está afectando, ahora lo que sigue es reemplazar lo que ya hemos perdido con esta calidad de vida. Para eso utilizamos los probióticos y con esto vamos a lograr restablecer ese equilibrio que nos va a llevar a que todos nuestros órganos y sistemas funcionen correctamente. Gracias. Saludos.